es el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Entonces vamos a aplicar estos dos teoremas a un circuito, digamos, ¿no? Entonces, este es el ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo, jóvenes, y dice calcular el equivalente de Thevenin entre A y B y luego calcular la corriente IX, ¿ya? Entonces me pide calcular la corriente, el equivalente de Thevenin y luego calcular la corriente IX de este circuito. Entonces tengo un circuito, ¿no es cierto? Que lo puedo resolver por cualquier otro método, ¿no? Se puede resolver por cualquier otro método, ¿no? Eh, pero me pide por el método de teorema de Thevenin, ¿no? Entonces, si se recuerdan, ¿no es cierto? El circuito de Thevenin es un circuito simple que tiene una resistencia en serie y una fuente de voltaje, ¿no es cierto? Y para dividir hay que hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Dice, separar al circuito entre A y B. ¿Qué quiere decir separar el circuito entre A y B? Significa que esta parte de aquí no se lo toma en cuenta, eso es separar entre A y B, ¿no es cierto? Porque lo que quiero convertir eh, a Thevenin, lo que quiero convertir es solamente esto que está aquí de color amarillo, ¿no? Se separa lo que se llama RL, porque eso no entra en la conversión. Entonces el circuito queda de esa forma, fíjense, ¿no es cierto? Nos hemos separado, digamos, esa resistencia porque no lo vamos a analizar en, en Thevenin. Solamente quedaría así, fíjense, jóvenes, ¿no es cierto? Sí, entonces, esto es lo que voy a convertir a un circuito equivalente de Thevenin. Entonces, un circuito equivalente de Thevenin tenía dos componentes, una resistencia de Thevenin y un voltaje de Thevenin. Voy a empezar por el primero. Cálculo de la resistencia de Thevenin. Para calcular la resistencia de Thevenin, se desactivan, se desactivan las fuentes independientes. En este caso, yo tengo una fuente de voltaje. Entonces, fíjense, aquí he desactivado esta fuente de aquí, la he desactivado y solo me quedan resistencias, ¿no? Entonces, la resistencia de Thevenin es la resistencia que se ve en el terminal A y B, como se ve aquí en la gráfica. Esta es la resistencia de Thevenin, jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, el circuito se convirtió en algo simple, se convirtió en puras resistencias. Entonces, ¿quién me puede decir estas dos resistencias qué conexión tienen? Esta resistencia y esta resistencia, ¿qué conexión tienen, jóvenes? Paralelo. Paralelo, ¿no es cierto? Paralelo, muy bien. Entonces, fíjense, la resistencia de Thevenin va a ser igual a R4 más la resistencia paralelo R1, R2, 3, ¿no es cierto? Entonces, R4, reemplazando valores, R4 vale, aquí están los valores, R4 vale 1000, R1 vale 1000 y R2, 3, la resistencia 2, 3 sería 470 más 210. ¿Cuánto sale eso, jóvenes? 680, ingeniero. Entonces, 680 más R4. ¿Cuánto sale el resultado total, jóvenes? Mil seiscientos ochenta. 1600, no. A ver, R4 vale 1000, esto vale 1000, R1 vale 1000 también, R23 es esto, mire, este es R23, sería R2 más R3, sería 680, ¿ya?
¿Cuánto sale, jóvenes? $1404. Es 1404 o 1405, ¿no es cierto? Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ninguna Inge. Bueno, entonces esa es la resistencia de Thevenin, jóvenes, ¿ya? Eh, entonces, lo que se hace para calcular es simplemente se desactivan las fuentes independientes, ya eso es lo que se hace para calcular la resistencia eh, de Thevenin, ¿no? Entonces, ahora vamos a calcular el voltaje de Thevenin, que también se llama voltaje a circuito abierto, que es el voltaje que hay entre el terminal A y el terminal B, ¿no es cierto? Fíjense aquí el circuito, ¿no es cierto? Tengo el circuito y el voltaje de Thevenin es el voltaje a circuito abierto que hay entre el terminal A y el terminal B, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula el voltaje de Thevenin, jóvenes? ¿Ya? Entonces, analizando este circuito, tengo que calcular el voltaje que hay entre el terminal A, que es este, y el terminal B. El voltaje que hay entre esos dos terminales se llama voltaje de Thevenin, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo una corriente I4, que es la que circula por R4, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, esa corriente es igual a cero. ¿Por qué? Porque obviamente está abierto y no puede haber circulación de corrientes en un ramal abierto. Por lo tanto, si la corriente es cero, el voltaje entre A y B, que es el voltaje de Thevenin, va a ser igual al mismo voltaje que hay en este ramal que voy a marcar, a este voltaje que hay en esta resistencia, que sería el voltaje 2,3, ¿no es cierto? Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje de este ramal. ¿Por qué? Porque al ser I40 no hay caída de voltaje, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Entonces, ¿cómo calculo el voltaje 2,3 que va a ser el voltaje de Thevenin? ¿No es cierto? Utilizo división de tensión, ¿no es cierto? El método de división de tensión en este circuito que estoy marcando aquí, ¿no es cierto? Que es un circuito en serie, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice el teorema de división de voltaje o de tensión? Me dice que el voltaje en la resistencia 2,3, que es igual al voltaje de Thevenin, es igual a la resistencia 2,3, dividido entre la resistencia total de ese circuito por B, que es el voltaje de la fuente, ¿no es cierto? Entonces, eso me dice el método de división de tensión. Reemplazando, voy a tener que el voltaje de Thevenin es igual a la resistencia 2,3 dividido la R total. La R total es R1 más R2,3 por el voltaje B. Reemplazando valores va a ser igual a 680, R1 es 1000, R2,3 es 680 y BS es 10 voltios. ¿Cuánto sale estos jóvenes de voltaje de Thevenin? ¿Cuánto sale jóvenes? 4,05. Muy bien, 4,05 voltios. Entonces con eso ya tengo completo, este es el voltaje de Thevenin y en la anterior diapositiva calculé la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, el circuito equivalente de Thevenin es este de aquí,
¿no es cierto? El circuito equivalente de Thevenin es lo que voy a marcar desde aquí. Este es el circuito equivalente de Thevenin. Esto que estoy pintando, eso es el circuito equivalente de Thevenin. El resto, RL, ya obviamente lo junto al circuito equivalente de Thevenin, porque recuerden que el ejercicio me pedía calcular la corriente IX del circuito aplicando el teorema de Thevenin. Entonces, jóvenes, ya tengo un circuito en serie. Por lo tanto, si tengo un circuito en serie, hay una sola corriente recorriendo todo el circuito. Y va a ser obviamente fácil calcular esa corriente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo calculo esa corriente en este circuito en serie? Aplico ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm me dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia total del circuito. La resistencia total del circuito es la resistencia de Thevenin más RL. Entonces, tengo todos los valores y los reemplazo, ¿no es cierto? El voltaje de Thevenin era 4.05, la resistencia de Thevenin era 1405 y RL era 500. ¿Cuánto sale el resultado, jóvenes? ¿Cuánto sale el resultado, jóvenes? Dos dos punto coma dos. doce por 10 a la menos 3. Ya 2,12 por 10 a la menos 3, que sería 2,12 miliamperios, ¿no es cierto? Entonces, esta es la corriente IX por el método de Thevenin. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre el método de Thevenin? En la parte inicial del ejercicio, podría explicar la parte donde, este, Claro que sí. Aquí, a ver, ¿qué parte no lo entiende, joven? en la corriente R1, cuando separa la parte del circuito, cuando la corta o la desactiva. Aquí, esto. Sí, en la parte de R1. Ya, entonces aquí, para calcular el circuito equivalente de Thevenin, solamente se transforma equivalente de Thevenin esto de aquí, esto que estoy marcando de amarillo. ¿No? Eso que está marcado con una línea amarilla, eso lo voy a transformar en Thevenin, en el circuito equivalente de Thevenin. Y aquí abajo está, ¿no es cierto? Dibujado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a trabajar para convertir a equivalente de Thevenin? El RL, ¿no es cierto? Y el IX obviamente quedan separados de la conversión de Thevenin. Una vez que lo convierta, lo vuelvo a unir, ¿no? Al circuito de Thevenin. No sé si le quedó claro ahora. Ahora sí, Inge. O sea, el RL no lo puedo yo hacer lo que entre, pero no quise porque si lo hago, digamos, ya no, fíjese, porque la pregunta del ejemplo dice inciso a determinar el circuito equivalente de Thevenin entre A y B, ¿no? Ya lo está diciendo, y calcular la corriente IX, porque si yo lo incluyo eso SRL más, no voy a poder calcular IX, ¿yo? ¿No? Por eso. Ok, Inge. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Muy bien, jóvenes. Vamos a hacer ahora el mismo ejercicio, pero por el otro teorema, que se llama teorema de Norton, que de alguna forma es muy similar, digamos. El mismo ejercicio voy a tomar como ejemplo. Este es el teorema de Norton, ¿ya? Entonces, el mismo ejercicio, calcular el circuito equivalente de Norton entre A y B, y luego calcular la corriente IX. O sea, me pide lo mismo, pero aplicando Norton. Recuerden que esto es lo que voy a transformar a Norton, esto que está marcado de amarillo, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a transformar a equivalente de Norton en el mismo ejercicio. Entonces, lo primero que se hace es calcular la resistencia de Norton, ¿ya? Si recuerdan ustedes la clase anterior, ¿no es cierto? La metodología de calcular la resistencia de Norton
era la misma que para calcular la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, ya no lo voy a hacer eso de ahí. ¿Por qué? Porque ya lo hice. Por lo tanto, la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin. Y es 1408 o 5, ¿no es cierto? En el ejemplo anterior lo hicimos. ¿Ya? Entonces, la resistencia de Norton es la misma. ¿Ya? Entonces se siguen los mismos pasos, ¿ya? Para calcular la corriente de Norton, ¿no es cierto? La teoría me dice que los pasos es abrir el circuito entre A y B. ¿Qué es abrir el circuito entre A y B? Esto es abrir entre A y B, ¿no es cierto? Separar, como se dice. Eso es lo primero que se hacía para calcular la corriente de Norton. Una vez que ya lo he abierto en A y B, el segundo paso dice, fíjense, cortocircuitar los terminales A y B. ¿Qué es cortocircuitar? Fíjense, jóvenes. Esto de aquí es cortocircuitar, miren. ¿No es cierto? Entonces, unir A y B con un conductor, eso es cortocircuitar. Y la corriente que circula entre A y B es lo que se denomina la corriente de Norton. Entonces, aquí tengo un nuevo circuito y tengo que calcular esta corriente IN, y esa es la corriente de Norton. Entonces, ¿qué método utilizo para calcular la corriente de Norton, jóvenes? Miren. Entonces, fíjense, la corriente, puedo aplicar cualquier método, jóvenes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pueden aplicar cualquier método, ¿ya? Voy a utilizar transformación de fuente de voltaje a fuente de corriente para que todo sea en paralelo y pueda, obviamente, calcular la corriente de Norton. Entonces, voy a hacer la transformación de esto, fuente de voltaje a fuente de corriente. Y aquí estaría, ¿no es cierto?, la conversión entre los puntos. Ahorita voy a ver los puntos. Aquí serían los puntos jóvenes. Esto sería lo que está a la derecha de esos dos puntos. Esos dos puntos vendrían a ser aquí, ¿no? Entonces, jóvenes, lo que hemos hecho, hemos convertido de fuente de voltaje a fuente de corriente. ¿Cómo se calculaba IS, jóvenes? ¿Se acuerdan cómo se calculaba IS al hacer la transformación de fuentes? IS era igual a voltaje sobre resistencia R1. El voltaje era 10 voltios y la resistencia era R1. ¿Cuánto sale 10 voltios dividido entre 1000 ohmios, jóvenes? ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale, jóvenes? 0,01. Ya 0,01, que es igual a 10 miliamperios. Entonces, este circuito se ha convertido todo en paralelo, fíjense, jóvenes, ¿no es cierto? Todo en paralelo. Por lo tanto, si ya tengo el circuito en paralelo, ¿no es cierto? Puedo calcular la corriente IN, ¿no es cierto, jóvenes? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo calculo en este circuito en paralelo la corriente IN? Aplicando división de corriente. ¿Qué me decía la división de corriente, jóvenes? Miren, que decía que la corriente IN o la corriente en cualquier ramal es igual a la resistencia equivalente del circuito dividido entre la R4 por la corriente IS, que son de 10 miliamperios. ¿No es cierto, jóvenes? Entonces, ¿R equivalente cuánto es? Es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más R3. R2 y R3 están en serie, más 1 sobre R4. Ahí están los valores de R1, R2, R3 y R4. Por lo tanto, simplemente tengo que reemplazar. ¿Cuánto sale, jóvenes? Reemplazando esos valores. ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto sale, jóvenes? Era equivalente 288,14. ya 290 aproximadamente, ¿ya? Entonces, la corriente IN reemplazo
los valores aquí, porque estoy calculando la corriente IN. Entonces, reemplazando los valores, IN va a ser igual a R equivalente, que es 288, 89, 290, sobre R4, que es 1000, y la corriente IS son 10 miliamperios. ¿Cuánto sale esto, jóvenes? La corriente de Norton. 2.9. 2,9 miliamperios. Por lo tanto, ya tengo voltaje de Thevenin, perdón, corriente de Norton y resistencia de Norton. Por lo tanto, el circuito equivalente de Norton es este circuito que voy a dibujar yo. Este sería el circuito equivalente de Norton, ¿no? Eso que está de amarillo. Y obviamente lo vuelvo a colocar la resistencia RL. Entonces, eso que está de amarillo es el circuito equivalente de Norton, ¿ya? Y obviamente al unirlo, la corriente IX es la corriente que circula por RL. Entonces, como ya tengo el circuito equivalente de Norton, ¿no es cierto? Ahora lo que hago es calcular IX. ¿Y qué método utilizo? Lo mismo, ¿no? División de corriente. Por división de corriente, IX es igual a la resistencia total dividido entre la RL multiplicado por la corriente de Norton. Entonces, R total es igual a 1 sobre resistencia de Norton más 1 sobre RL. ¿Cuánto sale la resistencia de, total, jóvenes, que están en paralelo de estas dos resistencias en paralelo? Sale 369. Entonces, reemplazando, mire, voy a tener que IX es igual a 369 sobre RL, que es 500, y la corriente de Norton, que es 2.9 miliamperios, no amperios, miliamperios. ¿Cuánto sale aquí, jóvenes? ¿Cuánto sale aquí, jóvenes? 2,14. Muy bien, lo mismo que el anterior, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, miren, sale lo mismo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, estas son otras técnicas de analizar un circuito, jóvenes, ¿ya? Eh, no sé si tienen una duda, vamos a las dudas ahora, jóvenes. ¿Alguna duda? No, ningún ingeniero. Muy bien, jóvenes, nos falta todavía unos ejercicios, pero ya no importa, eso lo vamos a hacer el viernes, que sea. Con eso estamos acabando el tema número 4, jóvenes, ¿ya? Por lo tanto, ya podemos fijar fecha del primer parcial, ya que hasta aquí, más la presentación de los prácticos. Aquí está mi calendario, prácticamente ya último día, entonces va a ser en mayo, aquí estamos en mayo, ¿no es cierto? ¿Qué fecha quieren el examen del primer parcial, jóvenes, del tema 1 al tema número 4? Este es el calendario. Viernes 16 podría ser. Sí, ingeniero, Uy, el ¿por otro qué viernes, sí, por tanto? favor. El otro viernes, por favor, ingeniero. Es que entre El 9, semana entonces, tenemos un parcial. el 9, estamos llevándolo Viernes. mucho en eso. ¿Ah? Viernes 16, es que algunos tenemos parciales 10, 12 y 16, ya como usted sería ahí. ¿Están de acuerdo el 16, jóvenes? Sí, por favor, ingeniero. Ya, entonces Sí, por anoten. favor, ingeniero. El 9. ¿Qué día? 16, 16. por favor, 16. si se puede. Ya está anotado, jóvenes. Ya, entonces anótense ustedes también que el primer parcial, sin cambiar fecha ya, porque están bastante, 3 semanas prácticamente lo están llevando, de aquí 3 semanas llevan, ¿ya? Entonces, esa es la fecha del examen del primer parcial. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Todo claro, ingeniero. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a hacer un ejercicio más el día viernes. Eso es todo por hoy, jóvenes. Hasta Disculpe, Inge, ¿y de los prácticos cómo va a ser? el día del examen se presentan los prácticos, ¿no? Hasta el tema 4, ¿no? ¿Grupales, disculpe, ingeniero? O individuales. Dimos esa opción, ¿no? De grupal, por decirlo, ¿no? Un solo grupo presenta un práctico colocando el nombre de todos los integrantes, ¿no? ¿Grupo de cuántas personas, ingeniero? Quedamos, creo que hasta 3, ¿no, jóvenes? ¿Algunos saludos, jóvenes?
Quedó claro, ingeniero, gracias.